Bienvenidos a The Deep Dive. La misión de esta exploración a fondo es, bueno, siempre la misma. Tomar textos complejos, a veces muy densos, y extraer las pepitas de conocimiento más fascinantes para quienes nos escuchan. Eso es. El objetivo al final es hacer que lo aparentemente inaccesible se vuelva claro y, sobre todo, entretenido. Totalmente. Y hoy tenemos entre manos un material que, francamente, parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero que en realidad es pura biología y psicología. Sí, es una pasada. Vamos a sumergirnos en unos extractos de un texto titulado Texto pegado, escrito por Hernando Bernal. Exacto. Un texto que aborda un tema apasionante, el poder cautivante de la imagen y su función como umbral del mundo exterior. Es un placer estar aquí para analizar este texto, la verdad. Hernando Bernal nos invita a un viaje intelectual que cruza la frontera entre el cuerpo y la mente, basándose además fuertemente en las teorías del psicoanalista Jacques Lacan. Que no es poco. No. Y lo que hace este texto no es simplemente hablar de cómo nos vemos en un espejo cada mañana. Profundiza en las estructuras más fundamentales de cómo los seres vivos, y en especial los humanos, construimos la realidad misma. Para atrapar la atención de nuestra audiencia desde el primer segundo, vamos a plantear una paradoja. Una paradoja que este texto explora y que resulta alucinante. Resulta que nuestra identidad humana, la misma esencia de nuestra mente y la forma en que separamos lo que está dentro de lo que está afuera, comparte una conexión biológica asombrosa con el comportamiento de seres tan dispares como las palomas y los grillos. Al enfrentarse a una simple imagen, ¿cómo es posible que la evolución humana y el ciclo vital de un insecto compartan un mecanismo visual tan profundo? Es que, desde luego, es un punto de partida que rompe nuestros esquemas habituales por completo. Acostumbramos a pensar en la psicología humana como algo aislado, ¿no? Completamente separado del reino animal. Claro, como si fuéramos especiales. Exacto. Sin embargo, lo que Lacan y Bernal nos proponen aquí es que hay un poder primordial en la mera imagen que trasciende la especie. Hablamos de un mecanismo de la naturaleza que moldea la materia biológica mucho antes de que podamos siquiera hablar de una mente racional. Vale, vamos a desgranar esto, porque el texto comienza hablando de un concepto clave, la Gestalt. Sí. Para quienes no estén familiarizados con el término en este contexto, una Gestalt se puede entender como una forma, un patrón. Una configuración visual, eso es. Que se percibe como una totalidad unificada, no solo como un montón de partes sueltas. Y lo que dice el texto es que esta Gestalt es capaz de tener efectos formativos reales y físicos sobre un organismo. Lo fascinante aquí es que este concepto desafía por completo lo que solemos entender por causa y efecto en la biología tradicional. Totalmente. Normalmente asumimos que para que un cuerpo cambie físicamente necesita un estímulo físico o químico directo. Nutriente, un cambio de temperatura, hormonas inyectadas. Claro, algo tangible. Pero Bernal, apoyándose en la obra de Lacan, nos muestra que una pura forma visual, una simple configuración en el espacio, captada por el ojo, puede desencadenar una cascada de cambios fisiológicos. Es increíble. El texto menciona que esto es algo tan ajeno a la idea de causalidad psíquica que incluso al propio Lacan le cuesta formularlo en esos términos. Es decir, la imagen actúa sobre la carne de una manera directa. Y el primer ejemplo biológico que lanza el texto te deja la cabeza dando vueltas, la verdad. Habla del caso de la paloma. Sí, ese ejemplo es brutal. Según las observaciones que cita Bernal, para que la gónada de una paloma madure, y aquí estamos hablando de sus órganos reproductores, un proceso hormonal muy profundo, pues la condición necesaria es que vea a un congénere. Da igual el sexo del otro pájaro. Solo necesita ver la forma. Exacto, la forma de otra paloma. Pero el autor suelta un dato que, me cuesta asimilar. Dice que este efecto se puede lograr simplemente poniendo un espejo. Así es. A ver. ¿Me estás diciendo que un simple cristal altera las hormonas de un pájaro sin ningún tipo de interacción real? Suena a magia. Entiendo el escepticismo, pero es biología pura y dura. El texto especifica que el efecto visual es suficiente por sí mismo. La maduración de las glándulas sexuales se obtiene poniendo solamente al alcance del individuo el campo de reflexión de un espejo. Ostras. El reflejo inerte en ese trozo de cristal devuelve una imagen, una gestalt, que el cerebro del ave procesa como un mandato biológico ineludible. O sea, la imagen en el espejo activa un interruptor interno. Exacto, y pone en marcha la maquinaria reproductiva. No hay contacto, no hay feromonas, solo luz rebotando en una superficie. Madre mía. El organismo de la paloma literalmente muta por culpa de un reflejo óptico. Y el texto no se queda ahí. Pasa de las aves a los insectos. Al grillo peregrino.
Es un grillo peregrino y un cambio brutal en su estirpe, pasando de una forma solitaria a una forma gregaria. Pero confieso que me ha costado entender la conexión exacta con la imagen en este caso. ¿Qué le pasa a este insecto con lo visual? Pues fíjate, el texto detalla que este paso de la forma solitaria a la gregaria, en el grillo peregrino, se obtiene exponiendo al individuo, en cierto estadio, a la acción exclusivamente visual de una imagen, similar. Vale. Y añade un matiz crucial. Esa imagen debe estar animada de movimientos de un estilo suficientemente cercano al de los que son propios de su especie. O sea, ya no vale con una imagen estática como la de la paloma frente al espejo. Exacto. Esto añade una capa de complejidad al concepto de Gestalt. Ya no es solo una forma quieta, sino una forma en movimiento, una coreografía visual específica. Qué fuerte. Si el grillo percibe el movimiento correcto, el patrón cinético exacto de su especie, su biología cambia por completo. Deja de ser un individuo biológicamente aislado para convertirse en parte de un enjambre. Y todo desencadenado por una pauta visual. Toda esta introducción biológica es alucinante, pero entiendo que el autor la usa como trampolín, ¿no? Sienta las bases materiales para demostrarnos que el poder de una imagen para alterar un organismo no es una paja mental de los filósofos, sino un hecho constatado empíricamente en la naturaleza. Eso es. Y con esto en mente, el texto da el gran salto hacia la especie humana. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si una paloma o un grillo sufren transformaciones físicas por una imagen, ¿qué nos hace a nosotros la imagen de nuestro propio cuerpo? Esa es la transición clave que opera en el texto de Bernal. Establece que para los seres humanos la imagen corporal es también una gestalt que genera respuestas, incluyendo respuestas sexuales, tal como ocurre en el reino animal. Claro. Sin embargo, da un paso inmenso al afirmar que en nuestro caso el poder de dicha imagen es más que instintivo. En los humanos, esta dinámica visual adquiere una dimensión profundamente psicológica y fundacional. Es aquí donde el texto introduce un concepto lacaniano central, la imagen enajenadora. Precisamente. Espera un momento, porque aquí me surge una duda sobre los términos. Antes hablábamos de la gestalt y el texto también empieza a usar mucho la palabra imago. Sí, ¿Son exactamente lo mismo? ¿O hay algún matiz que debamos tener en cuenta para no perdernos? es una excelente pregunta. Se relacionan íntimamente, pero tienen un matiz. La Gestalt es el patrón visual externo, esa forma unificada que percibimos en el mundo o en el espejo. Vale, lo de fuera. Exacto. La imago, en el contexto psicoanalítico del texto, es la internalización de esa Gestalt. Es la representación mental inconsciente y profundamente arraigada que construimos a partir de esa imagen externa y que pasa a dirigir nuestra psique. Ah, vale. Y esto nos lleva directamente a esa palabra tan fuerte que has mencionado. Enajenadora. Sí, enajeladora tiene tela. Significa literalmente sacar a alguien de sí mismo, volverlo ajeno, convertirlo en un extraño. ¿Cómo puede ser que la imagen que vemos en el espejo, que se supone que somos nosotros mismos, tenga un poder cautivante que paradójicamente nos vuelve extraños para nosotros mismos? Parece un contrasentido, totalmente. Pero encierra la clave del psicoanálisis lacaniano sobre cómo se forma nuestro yo. Pensemos en un niño humano frente al espejo por primera vez, lo que Lacan denomina el mítico estadio del espejo. Sí. A esa edad, el niño se siente en su interior como un caos. No tiene control motor completo, se siente fragmentado, dependiente, frágil. Es todo puro instinto y descontrol. Sin embargo, lo que le devuelve el espejo es una imagen completa, coordinada, entera y perfecta. Claro. El espejo le miente. Le ofrece una promesa de totalidad que su cuerpecito real aún no tiene. Precisamente. El individuo queda cautivado, hipnotizado por esa imagen idealizada. Y al identificarse con ella, al decir, ese que está ahí entero soy yo, sitúa su propia identidad fuera de sí mismo. En esa superficie reflectante externa. Por eso es una imagen enajenadora. Nos alienamos en nuestra propia imagen. En resumen, Lacan nos dice que no nacemos con un yo. Nuestro yo es un invento, un traje externo que nos ponemos al mirarnos al espejo, y pasamos el resto de nuestra vida intentando encajar en él. Qué manera tan cruda de explicar la existencia humana. Básicamente nuestra identidad es un espejismo. El texto dice claramente que Lacan le hace cumplir a esa imagen especular una función fundamental por el sujeto, una función de paso de un estado a otro. Sí, es como si el espejo fuera una aduana existencial obligatoria. Pasas de ser una masa de sensaciones inconexas a tener un yo, aunque sea un yo de prestado. Si conectamos esto con el panorama general,
empezamos a entender por qué la imagen domina de forma tan despótica nuestra psique. No es simplemente un tema de vanidad humana, es que nuestra propia arquitectura mental, los cimientos de nuestra cordura, están construidos alrededor de este aparato visual. Totalmente. Y esto nos lleva a una cita directa de Lacan que Bernal subraya en el texto. Lacan afirma que la imagen especular parece ser el umbral del mundo visible. Esa frase me dejó pensando un buen rato. El umbral del mundo visible. Sugiere que la imagen en el espejo no es el final del recorrido visual, sino la puerta de entrada obligatoria para poder procesar cualquier otra cosa que vemos en el mundo. Exacto. Pero lo que resulta más inquietante del texto es cómo argumenta esto. No usa ejemplos cotidianos de estar despierto y mirando un paisaje. Se adentra en la oscuridad mental, hablando de cómo se presenta esta disposición en espejo cuando cerramos los ojos o perdimos el contacto con la realidad. Así es, el texto nos sumerge en las profundidades de la psique humana, nos pide observar cómo se comporta nuestra mente en las alucinaciones y en los sueños. Uf, territorio pantanoso. Lacan señala que la imago del cuerpo propio, esa imagen mental internalizada que nació frente al espejo, sigue operando sin descanso en nuestro interior. Incluso cuando soñamos o deliramos, esa estructura especular es la que da forma a la experiencia. Ya. El texto detalla cómo esta imago aparece a través de sus rasgos individuales, incluso de sus mutilaciones o de sus proyecciones objetales. Ojo a este detalle de las mutilaciones porque da escalofríos, pero tiene todo el sentido ahora que lo explicas. En los sueños, o en las pesadillas más bien, a menudo experimentamos el terror de que se nos caen los dientes o vemos partes de nuestro cuerpo desfiguradas, sueltas o fragmentadas. Sí, es súper común. Según este texto, estas visiones tan perturbadoras ocurren porque nuestro cerebro está jugando con ese molde original del espejo, ¿verdad? Es como si al dormir el espejo mental se agrietara y dejara asomar ese caos originario, ese cuerpo fragmentado que sentíamos antes de ponernos el traje del yo. Es una lectura perfecta del concepto. Demuestra que la imagen no es un cuadro pasivo colgado en la pared mental, es un aparato activo que estructura constantemente la percepción. Y el texto profundiza aún más al referirse al papel del aparato del espejo en las apariciones del doble. Te refieres al típico doppelgänger de la literatura y el cine de terror, el ver a un gemelo idéntico a ti que te persigue. Exactamente a eso. En la clínica psicoanalítica y psiquiátrica, la figura del doble, el ver a otro yo interactuando en el mundo, es un fenómeno clínico real. ¡Wow! Según Lacan y Bernal, ver a nuestro doble no es un fallo aleatorio del cerebro, es una manifestación directa y llevada al extremo de este aparato especular originario. A través de este doble se manifiestan, en palabras del texto, realidades psíquicas por lo demás heterogéneas. A ver si lo entiendo. Significa que ansiedades, traumas o energías mentales caóticas que no tienen forma física logran hacerse visibles proyectándose en la forma de un doble. Sí, lo has pillado. Es decir, nuestra mente aprendió a lidiar con el mundo usando el mecanismo del espejo cuando éramos bebés. Así que cuando la mente entra en crisis, usa ese mismo proyector para darle forma humana a sus propios tormentos internos. Lo has sintetizado de manera brillante. Nos obliga a aceptar que gran parte de lo que consideramos realidad interna o experiencia subjetiva profunda está estructurada y limitada por una matriz visual. Pensamos y sufrimos a través de la ímago. Es alucinante. Y es precisamente en este punto donde Bernal nos conduce a la síntesis teórica del fragmento. Nos explica que la función del estadio del espejo es, en realidad, un caso particular de una función mucho más amplia y general. La función de la ímago. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si juntamos todas las piezas del rompecabezas, los grillos mutando, las palomas alterando sus hormonas, las pesadillas de cuerpos mutilados, el terror del doble y al bebé hipnotizado frente al cristal, ¿cuál es el propósito final de este mecanismo, según concluye el texto? El propósito final, y la respuesta corta, es la estructuración de la realidad. El texto lo define con precisión quirúrgica. La función de la imago es establecer una relación del organismo con su realidad. Vale. Para explicar esto, Bernal introduce dos términos alemanes que provienen de la etología y la filosofía, y que son fundamentales aquí: el Innenwelt y el Umwelt. Vamos a aclararlos para que nadie se pierda. Innenwelt vendría a ser el mundo interior, la experiencia interna y subjetiva del organismo.
Y Umwelt se refiere al mundo exterior, el entorno objetivo que rodea al individuo. Correcto. Y Bernal hace un apunte muy erudito y revelador al respecto. Menciona que estos términos, interior y exterior, hacen referencia a una dominancia que se ha impuesto históricamente sobre la división del exterior y el interior en la perspectiva platónica y aristotélica euleriana. Vale, a ver, me vas a perdonar, pero con lo de la perspectiva platónica y aristotélica euleriana me ha estallado un poco la cabeza. O sea, conozco a Platón y Aristóteles, pero ¿qué pintan aquí los círculos de Euler que dábamos en las clases de matemáticas del colegio? ¿Qué nos está intentando decir el autor con esto? Es una metáfora espacial fascinante. Pensemos en esos diagramas de Euler, esos círculos cerrados que usábamos en matemáticas para agrupar cosas. Un círculo tiene un interior claro, un exterior claro y una línea inquebrantable que los separa. Sí, el típico diagrama de conjuntos. Pues en la filosofía occidental, desde Platón y Aristóteles en adelante, siempre ha asumido que nuestra mente, nuestro ser, funciona como uno de esos círculos desde el momento en que nacemos. Creemos que venimos de fábrica con un alma o una mente metida en una caja fuerte. Que sería el interior. Eso es, separada de forma tajante del resto del universo, el exterior. Lo que Lacan y Bernal nos advierten es que esa frontera, esa línea del círculo de Euler, es una ilusión. No nacemos con ella, tiene que ser dibujada. Ah, ahora lo pilo. Y el clímax conceptual de todo este análisis llega justo en el párrafo final, donde el texto nos explica exactamente cuándo y cómo se dibuja esa línea divisoria. Describe la condición original, el punto de partida del ser humano, y lo llama una totalidad ideal. Esa totalidad ideal es el estado primigenio del recién nacido. En sus primeros meses de vida, el bebé no percibe la diferencia entre el adentro y el afuera. Todo es uno. Para él, el pecho de su cuidador, el aire que roza su piel, una punzada de hambre en el estómago y el sonido de una voz lejana son la misma sustancia continua. No existe un yo observando el mundo, existe pura experiencia ininterrumpida, un continuo sin fronteras espaciales. ¡Wow! Es una totalidad completa, sí, pero es un estado insostenible si se quiere sobrevivir de forma autónoma en el mundo material. Es como estar flotando en un océano infinito sin superficie ni fondo, donde tú eres el agua y el agua eres tú. Preciosa analogía. Y de repente, en ese océano informe, aparece el espejo. El texto concluye de manera contundente que el estadio del espejo establece así una relación entre el interior del organismo con la realidad exterior, rompiéndose esa totalidad ideal. Exacto. El poder cautivante de la imagen entra como un cuchillo afilado y corta esa continuidad oceánica. Al ver la imagen reflejada es cuando el cerebro hace clic y dice, vale, ese paquete cerrado y con bordes bien definidos que está ahí enfrente soy yo. Y por descarte, todo lo demás que no es esa imagen es el mundo exterior, el Umwelt. Lo has escrito a la perfección. El estadio del espejo actúa como el gran arquitecto de las fronteras. Rompe la unidad infinita de la primera infancia para inaugurar el espacio tridimensional en el que habitaremos el resto de nuestros días. Es un cambio radical. A partir de ese momento fundacional, pasamos a existir dentro de un Innenwelt, protegidos por la armadura visual que la imagen ha contorneado para nosotros, navegando a través de un Umwelt lleno de objetos y personas radicalmente separados de nosotros. Es un proceso de alienación severa, como dijimos antes. Sí, desde luego. Pero el texto nos demuestra que es una alienación biológica y psíquicamente necesaria para la cordura y la existencia estructurada. Menudo viaje intelectual nos ha proporcionado este extracto de Hernando Bernal. Si recapitulamos lo que hemos extraído hoy, hemos comenzado en el terreno de la biología más estricta, observando cómo un simple cristal altera las gónadas de una paloma y cómo un grillo cambia toda su morfología solo por ver una gestalt en movimiento. Así es. Y desde esa evidencia biológica innegable, hemos escalado hasta el corazón del psicoanálisis lacaniano. Hemos transitado desde el instinto animal hasta comprender que la imagen humana, la imago, no es en absoluto pasiva. Hemos visto que es un mecanismo activo, cautivante y enajenador. Es la herramienta que utiliza nuestra mente entre bastidores. Manifestándose de forma evidente en la angustia de las mutilaciones en los sueños, por ejemplo. O en la presencia aterradora
del doble durante una crisis psíquica. Y todo este entramado teórico culmina en la comprensión de que nuestra identidad, nuestro yo, no es una esencia interna preexistente, sino un traje confeccionado por una imagen externa. Esa imagen reflejada fue la herramienta exacta que rompió nuestra totalidad ideal originaria. Permitiéndonos trazar, como en un círculo de Euler, la línea definitiva entre nosotros y el universo. Es francamente asombroso pararse a pensar en el inmenso e implacable poder formativo que tiene la imagen. No está ahí solo para reflejar pasivamente la realidad, sino que es el andamiaje que la construye en nuestra cabeza. Nos hace ser humanos sacándonos de nosotros mismos. Y esto plantea una pregunta importante, una reflexión que, si bien va un poco más allá de las letras impresas en este texto, se apoya completamente en toda su arquitectura conceptual y nos afecta a todos hoy. A ver, cuéntanos. Si el estadio del espejo, si esa visión física estable y nítida de nuestra propia imago biológica fue un paso biológico y evolutivo absolutamente imprescindible en nuestra infancia para romper esa totalidad ideal. Y enseñarnos de forma estable dónde terminamos nosotros y dónde empieza el Umwelt. Exacto. ¿Qué sucede en nuestra era actual? ¿Qué le ocurre a la frágil psique humana cuando esa función reflectante y constructora de realidad se traslada masivamente de los viejos espejos de cristal en nuestras casas a los espejos invisibles, constantes y ubicuos de la vida moderna, como las redes sociales y los avatares digitales? Fíjate, es una cuestión que da verdadero vértigo si aplicamos la lógica de Lacan a una pantalla de teléfono. Lo da, porque en estos nuevos espejos digitales lo que nos devuelve la mirada ya no es un reflejo físico exacto, no es una gestalt unificada y fiel de nuestro cuerpo biológico en un momento dado. Lo que nos devuelve la mirada es una imagen perpetuamente distorsionada por filtros, fragmentada por likes y moldeada por algoritmos ajenos. Claro, la imagen enajenadora muta constantemente a lo largo del día. Si la imagen del espejo original fue la que fundó nuestra cordura, nuestro yo y nuestra frontera estable con el mundo, ¿sigue siendo ese umbral psicológico igual de firme hoy en día? ¿Estamos expandiendo nuestro Umwelt con herramientas fascinantes o estamos, sin darnos cuenta, desdibujando de nuevo ese círculo de Euler y regresando a una nueva forma de fragmentación colectiva? Es un pensamiento que desde luego merece que lo exploremos en nuestra cotidianidad. Una reflexión final brillante, muy al hilo del texto, para dejar resonando en la mente de cada persona tras este análisis. Agradecemos enormemente a nuestra audiencia por acompañarnos en esta travesía tan profunda, densa y sumamente reveladora hoy en The Deep Dive. Seguiremos diseccionando textos complejos, desentrañando grandes ideas y buscando siempre el asombro en las páginas que dan forma a nuestra comprensión del mundo. Hasta la próxima exploración a fondo.